gracias a Dios por su presencia y por este tiempo en especial, por este tiempo de Navidad, este tiempo de venir al Señor y ver al Señor venir. Eso es importante y gracias a Dios por su palabra, por todo lo que el Señor está haciendo. Estamos hace un tiempo con una crisis de credibilidad. Ya hay situaciones en la vida, en el mundo, que la gente deja de creer, ¿no? Lo hemos visto y lo hemos sufrido, entre comillas, con el tema de la pandemia, gente que estaba puesta de un lado, gente que estaba puesta del otro, gente que creía en la vacuna, gente que no cree en la vacuna. A nivel sociológico y político estamos viviendo también este tipo de crisis. Es increíble cómo están surgiendo personas de estratos en donde lógicamente no se imagina uno que podrían haber surgido, ¿no? Esto está pasando mucho en el mundo político. Tenemos un presidente en el mundo que fue payaso y que hoy, a la vista de todo el mundo, se está comportando con una credibilidad que no la tienen otros que se prepararon políticamente, ¿no? Y pasa esto también en el ámbito religioso. Tenemos un pastor en el mundo que en su templo o en el templo donde se congrega cada domingo tiene un programa de televisión cada semana, ¿no? En donde invita a todo tipo de personas, ¿no? Y muchos lo cuestionan y otros lo avalan, ¿no? Es decir, el tema de la credibilidad. ¿eh? Y ni que hablar de nuestra propia credibilidad, ¿no? Es decir, que va más allá de lo que podemos expresar, que va más allá de lo que podemos decir. La gente nos mira y allí está de alguna manera el termómetro de nuestra credibilidad, ¿no? Y estamos en este tiempo de reafirmar nuestra creencia, ¿no? De reafirmar nuestra fe. Qué buen tiempo este tiempo de Navidad. Usted sabe que es una fecha convencional esta, porque realmente dicen los que estudian que Jesús nació en marzo, abril, en ese promedio de meses, porque por el tiempo que analizan en la época de las pasturas y todo eso, pero se puso esta fecha ya por una cuestión histórica que venía detrás. Pero lo importante es que, más allá de la fecha, Jesús nació. Y eso no lo puede refutar nadie. Que haya nacido en marzo, que haya nacido en agosto, que haya nacido en diciembre, a mí no me interesa. Lo que sí sé que Jesús nació y que su palabra se cumplió. Y Jesús fue, es y sigue siendo creíble. Sigue siendo creíble. Y mi hermano, yo quiero animarle en este día y también a cada uno de los que estamos aquí a creerle a Jesús, a creer. En este tiempo en que quizás estamos más abiertos, más susceptibles a lo espiritual, al ámbito religioso, que podamos ser conscientes de que debemos creerle al Señor, de que lo mejor que nos puede pasar es creer a Dios. Algo simple, que seguramente usted dirá, pero yo creí a Dios hace ya 40 años, 60 años, yo creí en el Señor, si hago la suma, 57 menos 13 son 44, hace 44 años conocí al Señor y creí en el Señor. Pero cada día necesitamos renovar esa fe, ¿no? Cada día necesitamos renovar esa fe. Y hay episodios, y especialmente en estas últimas semanas, en un devocional, el Señor me
me habló a través de este pasaje de Mateo, en donde, Mateo capítulo 9, en donde vemos a estos dos hombres. Seguramente usted recordará este pasaje, Mateo 9, vamos a leer los versículos 27 al 30, Mateo 9, 27 al 30, y ver a estos dos hombres que son de alguna manera protagonistas de un hecho maravilloso, en donde se ve en ellos que creen en el Señor, ¿no? Y paradójicamente en su situación, en su ámbito, en una situación complicada, ellos reconocen a Jesús. ¿Eh? Y mi hermano, mi amigo, en esta mañana quiero animarte a esto, a que creas a Jesús y que creer sea reconocerle en tu vida. Fíjense lo que dice allí Mateo capítulo 9, 27 al 30. Pasando Jesús de allí, le siguieron dos ciegos, dando voces y diciendo: ten misericordia de nosotros, hijo de David. Y llegando a la casa, vinieron a él los ciegos, y Jesús les dijo: ¿creéis que puedo hacer esto? Ellos dijeron: sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciendo: conforme a vuestra fe os sea hecho. Y los ojos de ellos fueron abiertos. Amén. Qué hermoso pasaje este, mi hermano. Creerle a Jesús, creerle a Jesús en medio de cualquier situación. Este es un pasaje que lo leemos rápido y que de alguna manera somos tentados a hacer que la escena se nos vaya rápido de la mente, pero es importante que prestemos atención, ¿no? A creerle a Jesús. Y yo quiero compartir tres aspectos basados en este pasaje para poder reflexionar en esta mañana. En primer lugar, que creer es contrarrestar el desánimo. Si hay algo que tira abajo nuestra fe y que debilita nuestra circunstancia de fe, es que el desánimo llega a nuestra vida. En cuántas oportunidades en nuestra propia vida personal, en la experiencia familiar, en la experiencia laboral, aún en la experiencia de nuestra iglesia, hemos salido desanimados. ¿Quién no ha escuchado esa frase de decir: me cuesta mantener los brazos en alto, estoy con los brazos caídos? ¿No? El desánimo es algo que de alguna manera afecta nuestra fe en el Señor. Y fíjense que es interesante prestar atención a estos dos ciegos que, como les decía recién, en un panorama y en una lectura rápida uno lo deja pasar, pero póngase y haga una imagen de la situación de estos hombres. Jesús no iba solo, iba una multitud con él, iba mucha gente. Normalmente la característica de los discípulos era repeler a aquellos que venían a Jesús. Ustedes recuerdan cuando querían traerle los niños, los discípulos les dicen: no molesten al maestro, está en otra cosa. Los discípulos, más que abrir las puertas, las cerraban en cuanto al acceso a Jesús. Y es interesante entender esto porque estos dos hombres son conscientes de que Jesús no estaba al alcance tan fácilmente. Había una multitud detrás de él, había un grupo selecto que lo protegía, y sumado a esto, su propia ceguera. Su propia ceguera. Que el pasaje no lo dice, lo leemos rápido, dice: eran ciegos, le dicen: Señor, hijo de David, y dice el pasaje: y llegando a la casa le siguieron y fueron a la casa. Uno lo lee rápido, pero evidentemente estos ciegos habrán ido a tientas, habrán ido escuchando, y seguramente el pasaje no lo dice, pero habrán llegado con sus rodillas lastimadas porque se habrán tropezado, le habrán empujado, pero ellos siguieron adelante. Y cuando el pasaje dice aquí: estando allí, vinieron hasta Jesús, está hablando aquí, entre líneas, de que estas personas estaban realmente animadas a seguir a Jesús, estaban decididas, estaban fortalecidas, no físicamente, sino fortalecidas por la convicción de que era la oportunidad
de sus vidas. Y mi hermano, el desánimo no les afectó. Siguieron adelante. Y quiero aquí hacer un paréntesis y entender esto, mi hermano, que quizás en el pasado teníamos una mala concepción de estos conceptos de desánimo, de angustia, aún de la depresión. Hace años atrás quizás pensábamos que alguien que tenía depresión no era un buen cristiano, o quizás que alguien que estaba pasando por una angustia profunda tenía una crisis de fe. Y esto es un error. El desánimo no es pecado. El pecado tampoco es la depresión. El problema es mantenernos en ese estado sin dejar conciencia de que Dios tiene poder para hacer las cosas. Así que si en esta mañana estás desanimado, no te sientas una piltrafa humana, no te sientas un pecador. Sí te quiero decir que es una oportunidad para que como estos ciegos puedas tener la actitud de ir a Jesús. Y esto es lo que hicieron. Y es interesante cuando hablamos del desánimo ver algunos aspectos en la historia del texto bíblico, ¿no? Uno encuentra, por ejemplo, a Elías, que es un clásico cuando hablamos de la angustia y la depresión y del desánimo, ¿no? Un hombre que de repente mata y decapita a 400 personas, después de que Dios muestra su poder en algo fabuloso. Pero paralelamente e inmediatamente este hombre, una mujer, la reina le dice, esta noche estás muerto. Y este hombre se asusta, se escapa y se esconde. Y tiene que ir un ángel a decirle, Elías, salí de la cueva, porque hay muchas cosas más que hacer. Es decir, Elías, a pesar de haber vivido una experiencia fabulosa del poder de Dios, cae también en desánimo. Era un ser humano como usted y como yo. Y otro caso particular que lo vemos en el Nuevo Testamento, más fresco y más cercano a lo que estamos leyendo, es el caso de Pedro después de la muerte de Jesús. Es interesante que allí en Juan leemos que Pedro se va a pescar nuevamente. Y préstele atención a Juan capítulo 21. Juan, muy guiado por el Señor, no habla de Pedro, sino que habla de Simón Pedro. Y no es casualidad que diga esto, porque Simón Pedro era el nombre anterior antes de conocer a Jesús. Pedro se lo puso Jesús, pero Simón Pedro era el hombre viejo, el nombre antiguo. El desánimo en Pedro le había hecho retroceder. Y literalmente Pedro dice, vamos a pescar. Y dice el texto que los demás le dijeron y fueron con él y no pescaron nada, ¿no? Pero es interesante, mi hermano, ver cómo el desánimo afecta a las personas. Y el desánimo nos desenfoca. El desánimo nos hace perder de vista los poderosos hechos de Dios en nuestra vida. Le pasó a Elías, le pasó a Pedro. Y nos pasa a nosotros. Por eso es importante en este tiempo, más que nunca, creerle al Señor. Y frente a cualquier circunstancia, cualquiera que fuera, que podamos confiar en el Señor y estar animados. Y a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de nuestros frenos, seguir adelante como lo hicieron estos dos ciegos, que no les fue fácil, pero ellos fueron a Jesús. Por eso la semántica en este pasaje que leímos, cuando dice vinieron a Él, tiene una carga tan grande de fe, de creer, una carga tan grande de convicción, que necesitamos traspolarla y traerla a nuestras vidas hoy día. Mi hermano, no te desanimes. Cree en el Señor. Busca al Señor. Sigue al Señor. Ay, pero no veo las cosas. Me cuesta entender. No comprendo. Sigue al Señor. Sigue su voz. Necesitamos
entender esto. El Salmo 34, en algunos versículos a partir del 17, dice: el Señor oye a los suyos cuando claman a Él por ayuda. Él rescata de todas sus dificultades. El Señor está cerca de los que tienen quebrantado el corazón. Él rescata a los de espíritu destrozado. Él está siempre dispuesto. Él está siempre dispuesto. Por eso, frente a nuestra debilidad humana, frente a nuestro vaivén emocional, no perdamos de vista que el Señor está pasando. El Señor está presente. Y más en este tiempo que estamos por celebrar el nacimiento del Señor. El nacimiento del Señor vino a traer ánimo, a traer seguridad, a traer la fortaleza que solamente podemos tener en Él. Y fundamentalmente, mencionando este pasaje, el Señor vino a darnos ese ánimo que nos abre los ojos y nos deja ver las cosas de una manera distinta. Mirar al Señor, creerle al Señor, enfrentando el desánimo, pero también escuchando a la persona correcta. Escuchando a la persona correcta. Fíjense que se sabe, dicen que las personas no videntes potencian los otros sentidos y uno de ellos, el oído. A mí me ha pasado y seguramente a usted, personas que escuchan el caminar de alguien y ya saben quién es, porque tienen un oído agudizado, aún el olfato. Saben quién es porque sienten el olor y la ceguera les ha permitido fortalecer el sentido del olfato y del oído. Y es interesante acá el pasaje que leíamos, dice que los ciegos oyendo que pasaba Jesús. Escuchar a la persona correcta. En medio del ruido de la muchedumbre, imagínense ustedes, porque no iban en una procesión mortuoria. Seguramente iba Jesús adelante, iban empujando a la gente, muchos iban gritando, es decir, no era algo silencioso, pero en medio de toda esa turba, estos dos ciegos, dice, escucharon que iba Jesús. Escuchaban la persona correcta. Allí pasaba alguien especial. Y mi hermano, es importante preguntarnos en este tiempo, ¿no? ¿Qué es lo que escuchamos? ¿Qué escuchamos? ¿A qué le prestamos el oído? Los famosos fake news, ¿no? Es decir, estas falsas noticias. Aquí escuchaba en esta semana, después de que ganó Marruecos a España, empezaron a poner videos en Madrid, aparecían mercados de marroquíes incendiados y todos empezaron a decir, mirá lo que está pasando por un partido, y era todo mentira, era todo un montaje de edición que habían utilizado situaciones de años atrás en otros lugares y las montaron y le pusieron una edición y decían españoles atacan mercados marroquíes. Y era todo falso, ningún español había hecho eso. Pero fíjense, la gente le presta oído. Mirá lo que están haciendo, mirá lo que están diciendo. ¿A qué le prestamos el oído? ¿Qué escuchamos? A veces escuchamos tantas cosas malas o estamos tan dispuestos a escuchar lo malo que nos acostumbramos. Estos ciegos escucharon que pasaba Jesús. Estaban con sus oídos atentos a escuchar lo correcto. Y escuchar y oír tiene su diferencia. Usted sabe que la Real Academia dice que oír es la capacidad de sentir sonidos, ¿no? Es decir, uno escucha, es decir, oye sonidos, pero escuchar es ya un paso más, es entender lo que se está oyendo y de alguna manera reaccionar. Y esto es distinto. Por eso el texto dice
que escucharon, originalmente dice que escucharon que pasaba Jesús. Es decir, no era el oír un tumulto o oír el ruido, era escuchar de manera selectiva. Y mi hermano, necesitamos en este tiempo escuchar de manera selectiva. Necesitamos escuchar al Señor. Fíjense que la expresión de estos ciegos es Jesús, hijo de David. Y esta no es una expresión más. Evidentemente, estos dos ciegos eran gente relativamente piadosa, porque sabían lo que estaban diciendo. Estaban haciendo un reconocimiento espiritual. Tú eres el hijo de David, tú eres el Mesías. Escuchaban a la persona correcta. Mi hermano, necesitamos escuchar al Señor. Necesitamos más que nunca escuchar al Señor en nuestras vidas en este tiempo. El Señor está siempre dispuesto a escuchar. Leía en el Salmo 77 y algo mencionaba Javier hoy en el tiempo de compartir. Con mi voz clamé a Dios clamé y Él me escuchó. Dios está dispuesto siempre a escucharnos. Pero también Dios espera nuestra respuesta. Y fíjense lo que dice, por ejemplo, Sofonías con respecto a esta respuesta nuestra que Dios espera. Dice, mi pueblo no escuchó la voz, ni recibió la corrección, no confió en Jehová, no se acercó a su Dios. Todo lo contrario a lo que hicieron estos dos ciegos. Se acercaron a pesar de las dificultades. Y aquí Sofonías dice, no se acercó a su Dios. Aquí está el tema. Prestar oído a la persona correcta, acercarnos a Dios es lo mejor en este tiempo. Creer a Dios es buscarle, es clamarle, a pesar de nuestras imposibilidades, a pesar de nuestras limitaciones. Señor, te busco, escúchame y yo te escucho a ti. Necesitamos escuchar con mucha atención. Hace unas décadas atrás salió en un libro hace poco de anécdotas que en la época que todavía en los periódicos se utilizaba el código Morse, un diario pidió empleados para que sepan manejar el código Morse porque ya no había tanta gente. Y un joven su papá había sido especialista en esto y que estudió, se presentó en este trabajo y él llegó último y había delante de él 6 postulantes más. Entonces este joven se sentó y dice que este joven que llegó a la redacción de ese diario y había ruido de gente, ruido de impresoras, ruidos de la calle y estaban allí sentados en el pasillo. Los 7, este joven y 6 más, el joven había llegado último, y dice que después de 5 minutos de estar ahí, este joven se levantó y los otros 6 lo miraron que entraba a la oficina. Entonces los otros 6 empezaron a murmurar y decir, bueno, este llegó último, ¿por qué entró? ¿Qué pasa? ¿Por qué se metió? Y dice que después de 15 minutos salió el jefe de esa oficina con este joven y le dijo a los 6, miren, ya no es necesario que ustedes estén, gracias por haber venido, este joven va a tomar el empleo. Entonces ahí más se enfurecieron y dijeron, pero escúcheme, nosotros llegamos primero, por lo menos hubiesen tenido el respeto de escuchar y de ver nuestro currículum. Pero dice, miren, desde que este joven llegó, pero fue el último, sí, pero hace 40 minutos estamos mandando un sonido en código Morse diciendo, si entiendes este mensaje, pasa a la oficina y te evaluaremos para el trabajo. Y el único que había prestado atención a ese código era este joven que llegó último. Los otros no estaban atentos, no estaban escuchando atentamente. Estaban nerviosos por la situación, estaban pensando qué me van a preguntar, pero no prestaban atención a que en medio de todo ese ruido
había un mensaje en código Morse que se repetía. Si entiendes este mensaje, entra a la oficina y veremos si tomas el trabajo. Mi hermano, muchas veces nos pasa lo mismo en lo espiritual. Estamos tan aturdidos por nuestros problemas, por nuestras circunstancias, por nuestra angustia, que no escuchamos que Dios nos está hablando. Y hasta nos enojamos con Dios y le decimos, Señor, estoy aquí, estoy clamando, estoy llorando. Y Dios nos dice, pero no estás escuchando atentamente. Mi hermano, para creer en Dios necesitamos escuchar a la persona correcta. No crea que su fe va a estar convalidada por escucharme a mí. No crea que su fe va a estar convalidada por venir cada domingo a la iglesia. Su fe va a estar convalidada y va a tener un sello eterno porque usted cada día busque la voz de Dios en su corazón. Como estos ciegos, a pesar de todo, buscaron al Señor y Jesús los atendió de manera maravillosa. Y fíjense, de alguna manera, como un tercer punto, que ellos comprobaron y tuvieron certeza en el poder de Dios. Llama la atención aquí, y es una lectura fina y peligrosa, pero permítanme decirle esto, llama la atención cómo Jesús se vuelve a humillar. Jesús les dice, ¿ustedes creen que tengo la capacidad de hacer esto? Es interesante que la misericordia de Dios se vuelve a manifestar en la persona de Jesús. Y siendo el Hijo de Dios, siendo Dios mismo, Él, conociendo el corazón de estas personas, les dice, ¿ustedes creen que soy capaz? Eso le está preguntando Jesús. ¿Ustedes creen que puedo hacerlo? ¿Ustedes creen que tengo el poder para hacerlo? ¿Ustedes creen que soy la persona indicada? Y Él les dice, con total firmeza, ellos le dicen, sí, Señor. Sí, Señor. Y esta actitud de fe de estos ciegos hace que el poder de Dios se manifieste de tan especial manera. Y dice allí que Jesús tocó sus ojos y recuperaron la vista. ¿Por qué? Porque creyeron y tuvieron certeza en el poder de Dios. Es interesante esto. Mi hermano, necesitamos tener esta misma certeza. A veces oramos a Dios, pero oramos con falta de fe. Señor, te pido, si está en tus posibilidades, que me ayudes con esta situación. Oh Padre, te pedimos que estés obrando en esto, pero sabemos que es difícil. Oramos, pero no tenemos certeza, convicción. A veces enfrentamos cosas, pero las enfrentamos con temor, con incapacidad y decir, pero esto no sé si se va a poder dar. Es imposible. Somos ciegos. Tenemos un problema ya que los médicos nos dijeron que no hay solución. Y Jesús los desafía y les dice, ¿ustedes creen que lo puedo hacer? Y Él les dice, sí, Señor. Mi hermano, esta misma certeza necesitamos, esta certeza en el poder de Dios. En Juan capítulo 14 también hemos leído más de una vez, pero vale la pena recordarlo. No se turbe vuestro corazón. Creéis en Dios, creed también en mí. Creerle a Él. Seguramente usted lo habrá leído hace unos cuantos años atrás. Un grupo de médicos hizo una experiencia en un hospital con autorización de los familiares. Y a un hombre que estaba sano le dijeron, mire, usted tiene cáncer, tiene 3 meses de vida.
Y a un hombre que tenía cáncer le dijeron, mire, estamos haciendo todo lo posible, pero usted está reaccionando y va a salir adelante. Y estaba mal el hombre. Y saben que después de 3 meses, fue un caso piloto, pero después de 3 meses, tuvieron a los 2 meses que decirle la verdad al que estaba sano, porque creyó de tal manera la palabra de los médicos que se estaba muriendo. Se predispuso mentalmente a morirse. Y aquí tenemos un médico que no puede corroborar eso. Cuando uno mentalmente dice, me voy a morir, se muere. Y tenemos por el otro lado a alguien que le decimos, mirá, estás saliendo adelante, y esa creencia le da vida y hace que su organismo, de una manera misteriosa y a veces no comprobada aún, reaccione de tal manera que sus células se regeneran. ¿Por qué le digo esto, mi hermano? Porque a veces creemos, y ese creer no solamente afecta a nuestra mente, sino todo el contexto físico, emocional, espiritual, familiar. De la manera que crees, de alguna manera vas a vivir. Por eso Jesús le dice a ellos, ustedes creen. Y ellos con firmeza dijeron, sí, Señor, creemos. Y el milagro se dio por la fe. Mi hermano, quiero animarte en esta mañana también a esto, a que tengas la certeza de que Dios está en control de tu vida, de que nada se le escapa y que si le crees, Él tiene poder para hacer las cosas distintas. Ah, pero hermano, usted no sabe lo que yo estoy pasando. Cree y vas a ver la gloria de Dios. Ah, pero hermano, no, esto ya está, yo ya no tengo solución. Cree y verás la gloria de Dios. No, pero esta, mi vida, mi familia es así, ya no tiene solución. Cree y verás la gloria de Dios. Necesitamos creer de esta manera y más en este tiempo, reafirmar nuestra fe en el Señor. Jesús sigue pasando, así como pasó delante de estos 2 ciegos. No pierdas esta oportunidad. Permítanme terminar con un pasaje en Nahum. No se lo voy a hacer buscar para no complicarle. Nahum capítulo 1, allí el versículo 7 dice, Jehová es bueno, fortaleza en el día de la angustia, y conoce a los que en él confían. Jehová es bueno, es fortaleza, pero está esa condicionante en los que en él confían, en los que en él creen, en el que, como estos 2 ciegos le dicen, Señor, Hijo de David, tú puedes. Sí, Señor, creemos que puedes hacer estas cosas. Yo quiero animarte a que le creas al Señor, a que sea cual fuera tu circunstancia, tu situación, hoy le digas, Señor, te creo. Obra. No sé si me quieres tocar los ojos, si me quieres tocar los hombros, si me quieres tocar las rodillas, toca lo que quieres, Señor, pero saca y soluciona esto. Tú lo puedes hacer. Tú lo puedes hacer. Oremos y pongamos nuestras vidas en las manos del Señor para que, así como estos 2 hombres, que ni sabemos sus nombres, pero sí nos queda su enseñanza, su actitud y su decisión. Creerle al Señor es lo mejor que podemos hacer. Padre, en el nombre de Jesús, en esta mañana, como estos 2 hombres, te decimos, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de nosotros. Saca esta ceguera de nuestra vida. Saca esto que molesta, que nos limita, que nos impide seguir desarrollando lo que tú quieres en nuestra vida. Señor, tú tienes poder. Y Señor, te quiero pedir
por cada uno de mis hermanos, desde el más joven hasta el más anciano. Gracias por cada uno de ellos. Gracias por tu presencia en sus vidas. Pero Señor, que hoy podamos reafirmar nuestra fe en ti y decirte, Señor, creemos en ti. Señor, tú conoces cada realidad, cada situación, cada conflicto, cada problema. ¿Qué contarte que tú no sepas? Confiamos en ti y decimos, Señor, tú puedes hacerlo. Toca nuestras vidas y haz algo maravilloso y distinto. Alabamos tu nombre, Señor, en esta mañana y pedimos tu bendición. En el nombre de Jesús. Amén. Hermanos, Dios les bendiga y nos vemos en el próximo encuentro. Nos saludamos. Dios les bendiga ricamente.